la Navidad como la estamos viviendo en estos momentos. En un rato volvemos a Sena para recordar lo que hemos vivido cuando éramos pequeños y también para vivirlo a través de nuestros pequeños, porque hay imágenes que se quedan grabadas, como por ejemplo, también los libros se quedan grabados. Les invitamos a que lo compartan ustedes con una iniciativa que nos encanta, se llama Libros que Importan. Comenzó el martes pasado y, por supuesto, teníamos que acudir al estreno. Un regalo de verano y me encantó. Me encantó el verano y me encantó el regalo, claro. Este es el motivo por el que David Marqueta regala su libro a una persona que lo venga a buscar. Esto es la iniciativa Libros que Importan y es por... no sé qué libro habrás dejado. Pues, ¿lo puedo decir? Sí. ¿Se puede? Sí, se puede decir. La tregua de Mario Benedetti fue un verano de esos, un libro de esos de verano que te encantan, que te enganchan, que te los lees en muy pocas horas. Y bueno, pues yo lo regalo con la misma intención, que ojalá la persona que le llegue sea pues como un oasis, un momento de disfrute, aunque es un libro que tiene, en fin, sus ratos malos, pero también tiene mucha esperanza. Se trata de un intercambio de libros multitudinario la última semana del año, Mike. Exacto. Ya el año pasado lo arrancamos y quedó como aquello de que parecía que íbamos a establecer ese momento navideño en Zaragoza con libros que importan. Y la verdad la prueba es lo que hay, ¿no? O sea, acabamos de abrir la caseta y esto es que es multitudinario, ¿no? La verdad que es una gozada poder decir, oye, pues mira lo que estamos haciendo, mira cómo responde la gente, qué intensidad, ¿no? Para poder entregar todos sus libros, intercambios, sus sueños e ideales que se plasmaron en una lectura de un libro en un tiempo y que ahora nos lo transportan a otras personas que también con su intercambio de sus sensaciones al leer un libro, pues bueno, vamos a dar ese juguito navideño y alegría para todo el mundo. César Bona está a punto de entregar tu libro y tenemos mucha curiosidad, queremos saber qué libro recomiendas o para ti ha sido importante. Pues muy importante para mí ha sido La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, porque es siempre hablo de ese tubo que une al adulto con el niño que tenemos que ser. Y bueno, del momento que lo descubrí hace muchísimos años ha sido tremendamente especial para mí, bueno, para miles y miles de personas, ¿no? Es como volver a un poco al niño que eras, pero mantenerlo contigo. Pues mira, he traído un libro que se llama Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, que va sobre ciencia y para la gente de letras es una bendición que hagan un libro así, ¿no? Sobre la ciencia, porque pues está muy bien explicado, es muy fácil, es muy de andar por casa y bueno, a mí me gustó mucho. Libros de todo tipo, pero tenemos curiosidad a ver qué libro nos recomienda un economista. Pues yo recomiendo María y yo, de Gallardo, porque es un libro que te acerca al trastorno del espectro autista desde una manera muy sencilla, muy simpática, muy graciosa y viviendo en las propias carnes de Gallardo, porque su hija sufre trastorno del espectro autista. He dejado La mirada de los peces de Sergio El Molino. ¿Y has cogido otro? Y he cogido Rojo y Negro de Stendhal. ¿Y qué tal el cambio? Pues una maravilla, porque no lo he leído además este libro y tiene una pintaza estupenda. Stendhal, además, que es uno de los mejores autores franceses, ¿no? Es increíble porque se tiene que regalar más libros y un amigo invisible tan grande y literario es increíble. Y sobre todo porque también es una cosa como que puede ser incluso muy familiar, ¿no? Pero lo que dice Nuria tiene razón, hay que fomentar la lectura no solamente en Navidad, pero esto es una manera bonita de que se visibilice mucho también, que hay que llamar a la gente a leer más. ¡Qué bonito! El hombre que se enamoró de la luna. Qué bonito. Y a ver de quién es, no sé si se podrá saber. Y a ver qué pone. ¿Qué pone? La celebración de toda... el respeto de toda diversidad, la defensa de toda libertad, que este libro te cambie la vida como me la cambió a mí hace 25 años. El año pasado se intercambiaron 1.800 libros, 1.800 historias. ¿Este año pensáis superar esta cifra? Bueno, yo particularmente me conformaría con que llegáramos a esas cifras porque me parecen muy importantes, porque fueron fueron más de 1.800 libros, pero fueron 7.000 personas que se acercaron a la caseta de libros que importan, con familias completas, o sea, familias que venían los adultos a entregar sus libros, los niños pequeños a entregar sus libros envueltos y dedicados, y esa es la ilusión. Si por lo menos llegamos a esas cifras es importante. Las previsiones dicen que igual las desbordamos, no lo sé, pero bueno, en principio creo que con generar esta ilusión y sobre todo fomento a la lectura y a la escritura creo que es fundamental. Todavía hoy se puede participar en esta iniciativa. Lo que yo no sé, Miriam, que estás allí en la Plaza del Pilar, si quedan libros, cuéntamelo.
Buenas tardes a todos. Quedan muchos libros todavía porque hasta las 9 de la noche, Gorka, puede venir quien quiera a hacer este intercambio. Ajá. Mira cómo está la plaza. Yo tengo aquí una familia que ya han hecho este intercambio y se llevan una foto de recuerdo para inmortalizar Muy bien. este acto, bueno, que como ha dicho nuestra compañera María, el martes se inauguró. Se superaron los 1.800 intercambios el año pasado. En unos minutos vamos a descubrir cuántos intercambios se llevan hasta el momento. Y yo quiero hablar con esta familia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué libro te ha tocado? La venganza de Pablo Díaz. Enséñalo ahí a cámara. ¿Te gusta el que te ha tocado? Sí. ¿Y tú cuál has aportado? Coco está celoso. Coco está celoso. ¿Y tú cuál has traído? Buscando a Dory. No, ese no has traído. Ese no es el era. que te ha tocado. Las profesoras de ayer. Sacrilegio, y de hoy. casi. Me lo está chivando. ¿Cuál? Las profesoras de ayer y de hoy de Gloria Fuerte. Las Esa, profesiones de de Gloria ayer y de Fuertes. hoy. Precioso el cuento. Y a ver, porque hay que hacer una cosa porque se dan con el corazón y hay que poner una dedicatoria. ¿Y Claro. a ti qué te han puesto? ¿Qué pone ahí? Espere que te guste. Espero que te guste. guste. Mamá, ¿es la primera vez que participáis? Qué Realmente bonito. ha sido este el primer año, nos enteramos el otro día por la televisión Claro. y dijimos que este año no se nos podía pasar. Y hoy, que era el último día, hemos venido casi corriendo. ¿Y os ha costado mucho elegir los libros que habéis traído? Realmente hemos estado varios días en casa intentando encontrar Tanto, un libro ¿eh? del que desprendernos porque ni siquiera ni ellas y ni siquiera nosotros los padres podíamos elegir un libro. Entonces, bueno, al final los hemos encontrado, los hemos envuelto y los hemos traído para la Y Plaza habéis del Pilar. puesto vuestra dedicatoria. Es que este era el primer año, entonces yo creo que hemos fallado en eso. Entonces en la hoja de inscripción sí que hemos puesto todos los detalles, un poco porque traíamos ese libro, Muy pero como bien. estaban envueltos ya no los hemos abierto para escribirlo dentro. Bueno, pues que disfrutéis, Eso porque es. estos libros hicieron felices a mucha gente, a todos ellos los que han traído. ¿Ves, Gorka, que llevo en la mano? Sí, ¿cuál es? también, ¿Cuál es? Pues un libro muy especial para mí, que luego lo voy a intercambiar. Muy bien, pero tienes que Es un enseñarme libro- cuál es. Bueno, es un libro que he escrito yo. ¿Tú escribes libros, Luego Miriam? lo abrimos. Cuando lo intercambien, yo soy escritora, Gorka. Que ya he leído yo Entonces tus he libros. traído este y he puesto una dedicatoria, ya lo sé, con todo mi corazón para Muy que bien. la persona que lo reciba pues le guste. Espero que De sí, esto va esa es la esta intención. iniciativa. Buenas tardes, Mike Ramón. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Decíamos que el año pasado iban 1.800 libros. ¿Qué cifra llevamos ya hasta el momento? Pues nos queda nada, o sea, un par de libros más y estamos en esa cifra y queda todavía toda la tarde hasta las 9 de la noche, o sea que vamos a pasar de largo la cifra esta y bueno, yo creo que esto es increíble, o sea, un segundo éxito de la gente que ha participado, porque el proyecto puede ser muy chulo, pero si la gente no participa no tiene fundamento, ¿no? Y bueno, encantados, la verdad que fenomenal. Los participantes son el corazón de esta iniciativa. Sí, lo has visto, sobre todo una cosa que nosotros el primer año no sé por qué no pensamos, no nos vino a la cabeza. Claro. Es todo esto en plan familia, ¿no? Donde viene toda una familia completa que han perdido toda la mañana en elegir sus libros, dedicarlos, empaquetarlos. O sea, esa convivencia del libro y el amor por los libros, pues me parece fantástico, que es un poco lo que intentamos desde Atrapavientos para llegar a que haya más amor por los libros, ¿no? Muchas gracias, Mike. Pues voy a terminar el directo, Gorka, haciendo pues lo que venía a hacer, ¿no? Voy a intercambiar mi libro. Muy bien. A ver, buenas tardes. Te doy mi libro con todo mi cariño y mi amor y a ver cuál recibo. A ver cuál recibes. Es de niños, es infantil. Pero ya te es va bien. infantil, claro, lo pone en otra estantería para que vaya a una de estas niñas, a lo mejor. Muchas gracias. Ay. Vamos por aquí, que voy a ver cuál me ha tocado. Venga, Gorka. ábrelo, por favor, Un qué momento- nervios. Es un Te momento ilusiona, importante, ¿eh? porque este libro ha Ilusiona, significado qué algo nervios. para alguien. Es rojo. No, no es rojo, es azul. ¡Qué chulo! ¿Cuál es? Pues me han dado otro infantil para mí. El zoo. El zoo. A ver la dedicatoria. A ver, Pone libro ¿cuánto con tardas en sorpresas. leerlo, ¿Cuántos días tardas? Pues pone, este libro me ha gustado mucho. Besos, Natalia. Natalia, Por aquí también gracias. pone Óscar. Gracias Con por los compartir tu propietarios. sabiduría. Natalia, Óscar, muchas gracias. Estará en mi mesilla esta noche y lo leeré. Espero que Estupendo. pueda leerlo. No sé cuántas horas me costará, Gorka. Pues, Pues eso, quedan un poquitas horas para que vengan a traer sus libros, hasta las 9. yo creo que Me no te quedo costará leyéndolo. mucho. A ¿Te pesar de que aprovecha? ponga entre 2 y 3 años, no tardarás más de 15 minutos en leerlo. Gracias, Miriam.